Bueno, os quería dar la bienvenida al webinar que vamos a realizar en colaboración con acerca de la actualización en el manejo de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo. Aquí en España, saludaros desde Madrid, son las 5 de la tarde, ahí tenéis unas horas de diferencia y lo primero agradeceros que estéis en este webinar mañana allí en México, en el que vamos a repasar en unos 15 minutos el manejo de la dermatitis seborreica. Veremos luego algunos casos y luego abriremos un turno de discusión y de preguntas para intercambiar opiniones. Bueno, y sin más, vamos a empezar esta actualización en el manejo de la dermatitis seborreica. Vamos a repasar a lo largo de la charla ítems, tanto la etiopatogenia, la clínica, el diagnóstico y diagnóstico, tratamiento y luego veremos unos casos clínicos. Empezamos por la introducción. Como sabéis, en la piel del cuero cabelludo una elevada concentración de folículos pilosebáceos que hace que esta piel sea la más caliente y húmeda de todo el cuerpo. Este número elevado de unidades pilosebáceas que desembocan en la piel producen mucha grasa, mucho sebo, que va a servir de alimento a los microorganismos. Y todo ello produce un ambiente favorable para desarrollar inflamatorias infecciosas como la que nos ocupa, que es la diarreica. Con el añadido de que muchos pacientes, al tener este proceso inflamatorio en el cuero cabelludo, van a producir o va a aparecer, va a desembocar un efluvio telógeno, una que especialmente en mujeres va a ser causa frecuente de consulta y tendremos que tratar ese proceso inflamatorio para mejorar el efluvio telógeno. En el caso particular de la dermatitis seborreica, es una dermatitis crónica y recurrente que puede afectar a pacientes jóvenes. Es muy frecuente, más del 50% de la población en algún momento de su vida. Todos en mayor o menor medida hemos tenido en algún momento un poquito de dermatitis seborreica y es una consulta muy frecuente, incluso añadida cuando vemos pacientes con alopecia. Muchos de los pacientes tienen dermatitis seborreica y van a agradecer una orientación y un tratamiento específico de la misma. ¿Por qué se produce la dermatitis seborreica? Bueno, es un proceso bastante curioso. Los pacientes muchas veces no entienden el por qué tienen caspa, por qué tienen esa dermatitis, si es que les da alergia a algo, por qué les empeora con el estrés. Bueno, a día de hoy ya se sabe que juega un papel fundamental varios factores, como es, hemos dicho antes, la secreción. La microbiota cutánea es un factor muy importante, el conjunto de organismos que hay en la superficie cutánea, que juega un papel fundamental en que se mantenga la homeostasis y no se produzca esa inflamación, y cuando se altera aparece la inflamación endógena, que es lo que produce la dermatitis seborreica. También hemos visto que hay una predisposición genética y pacientes y familias que tienen más predisposición a tener dermatitis. Juega un papel, como en casi todo, la autoinmunidad, factores ambientales, como puede ser el estrés, y alteración de neurotransmisores. De hecho, se ha visto que en enfermedades neurológicas como el Parkinson o con determinados tratamientos psiquiátricos es mucho más frecuente la aparición de la dermatitis seborreica. Quizá en los últimos años se le ha dado un especial papel a la alteración de la microbiota. Está muy de moda la microbiota en diferentes parcelas de la dermatología y de la tricología, y no va a ser menos la dermatitis seborreica. Se ha visto que el germen, la malassezia, juega un papel fundamental, ya que sus productos metabólicos, debido a una sobrepoblación de este microorganismo, causan una reacción inflamatoria en el huésped. De hecho, la investigación de diferentes compañías va orientada a intentar normalizar esta sobrepoblación de malassezia y normalizar la microbiota tanto en la piel como en el cuero cabelludo de pacientes con dermatitis seborreica. También es muy frecuente observar cuadros de dermatitis seborreica intensos en pacientes VIH. De hecho, siempre yo aprendí desde la residencia que en pacientes que tengan una dermatitis seborreica rebelde, intensa y que sea resistente a los tratamientos, pues debemos descartar, entre otras cosas, una infección por VIH, porque algún paciente puede debutar con una dermatitis seborreica muy intensa. Bueno, este gráfico me gusta mucho porque resume la etiopatogenia de la dermatitis. Vemos que juega un papel fundamental la sobrepoblación de malassezia, cuyos productos metabólicos producen una inflamación endógena. Esta inflamación es la que va a producir los síntomas, la sensación de picor, de calor, esa sensación de enrojecimiento, y luego se va a producir una hiperproliferación
epidérmica que va a generar unas escamas, que son las escamas que vemos en los diferentes tipos de descamación de la dermatitis seborreica, ya sea la pitiriasis seca o luego veremos otras más intensas como la pseudotinia amiantácea, y luego ello va a producir además una alteración de la barrera epidérmica, con lo cual se va a producir nuevamente una mayor alteración de la microbiota local y eso va a producir un empeoramiento a nivel de la dermatitis seborreica. Todo ello agravado por el incremento de secreción grasa que vemos en muchos pacientes, que sirve como una tierra, un abono perfecto para que la malassezia se desarrolle y se vuelva a iniciar el círculo vicioso. Será fundamental a nivel actuar sobre todos estos factores para producir una mejora duradera en pacientes con dermatitis seborreica. Vamos a pasar ya a imágenes que os serán muy habituales a nivel clínico. Como sabéis, la dermatitis seborreica se caracteriza por la aparición de placas eritematodo-descamativas en grado variable, con el síntoma predominante que es el prurito. Hay algunos pacientes que prácticamente no vemos descamación, pero sí que tienen picor, y al explorarles con el tricoscopio vemos que tienen algunos signos característicos de dermatitis seborreica que vamos a pasar a revisar. En las dermatitis seborreicas leves es muy frecuente que veamos alguna pequeña zona descamativa, pero sobre todo un desarrollo de vasos arboriformes. Luego veremos por qué se produce este signo tricoscópico. En la dermatitis seborreica moderada vemos que ya aparecen escamas blanquecinas, incluso áreas amarillentas, y ya el paciente suele presentar un picor moderado que muchas veces es la causa de la consulta. Y en la dermatitis seborreica intensa vemos que ya hay un nivel mayor de escamas y los pacientes además pueden presentar incluso algunas zonas con lesiones de rascado y ya suelen quejarse de un picor intenso que en ocasiones les dificulta incluso el sueño. Hay otras variantes a nivel clínico de dermatitis seborreica que es bueno que recordemos, como puede ser la pitiriasis seca, es el nombre digamos, técnico que le daremos a la caspa. Es la ausencia de eritema, pero con una presencia de descamación fina que no está adherida y que digamos que puede ser el cuadro más leve dentro del espectro de la dermatitis. La costra láctea, por su parte, es un cuadro típico de niños pequeños, de neonatos. Es un cúmulo importante de escamas amarillentas en lactantes y no se asocia a componente inflamatorio. A veces es muy llamativo. Yo, mi hija de pequeña, cuando era lactante, tuvo una costra láctea y llama mucho la atención, pero suele responder. Incluso no ya a tratamiento farmacológico, sino a una limpieza diaria con, por ejemplo, aceite de oliva u otros productos. Y luego tendríamos, en tercer lugar, otra variante de dermatitis seborreica, que es la pitiriasis amiantácea, que en este caso sí que es una descamación grave del cuero cabelludo en la que se forman láminas blancas o incluso amarillentas muy adheridas que apelmazan los tallos pilosos y que al retirar esas costras es muy frecuente que se caiga el pelo. Los pacientes les llama mucho la atención porque suelen tener un efluvio telógeno muy intenso asociado a esta pitiriasis amiantácea. Lo importante es aconsejar a los pacientes el tratamiento y explicarles el buen pronóstico que va a tener esa caída de pelo asociada a esa pitiriasis amiantácea. Y esta pitiriasis puede ser secundaria a diferentes procesos, como la dermatitis seborreica, pero también una psoriasis o incluso una tiña u otras infecciones del cuero cabelludo. ¿Cómo diagnosticamos la dermatitis seborreica? Bueno, la dermatitis seborreica tiene un diagnóstico principalmente clínico. La historia clínica es bastante típica, esa descamación en el cuero cabelludo con picor, con un curso recidivante que empeora con el estrés, suele empeorar en invierno, mejora en verano. La exploración física es bastante característica también. En niños solemos ver ese cúmulo de escamas amarillentas con y en el eritema es más frecuente que en los adultos. Mientras que en los adultos predomina, aparte del picor, ese enrojecimiento sobre el cual pueden aparecer en diferente grado escamas, ya sean más o menos adheridas de un aspecto grasiento. Y es frecuente que en adultos la dermatitis seborreica del cuero cabelludo vaya asociada a dermatitis seborreica de otras regiones, como puede ser la zona del triángulo nasogeniano, la región retroauricular o incluso el tronco. A nivel diagnóstico nos es de gran utilidad, como en otras parcelas de la tricología, la tricoscopia. Es un método de diagnóstico no invasivo que todos conocéis y a nivel de dermatitis seborreica será muy útil para diferenciarlo de otros procesos como puede ser la psoriasis del cuero cabelludo. En la dermatitis seborreica observaremos escamas amarillentas peri e interfoliculares y un patrón vascular bastante característico que luego repasaremos. La biopsia no suele ser necesaria. No hay datos específicos ni patognomónicos. Se ve una dermatitis espongiótica con paraqueratosis y un infiltrado perivascular superficial. La biopsia, sin embargo, sí que a veces nos puede ser de utilidad cuando dudemos entre dermatitis seborreica y alguna alopecia
cicatricial, sobre todo alopecias cicatriciales linfocíticas, como puede ser la alopecia fibrosante en patrón difuso o fibrosis in alopecia in patrón distribución, o el líquen plano pilar en algunos casos. Luego veremos dentro de los casos clínicos cómo hacer el diagnóstico diferencial. Aquí vemos en las imágenes una descamación amarillenta en la línea de implantación de un varón joven, una dermatitis seborreica grave, y también a la tricoscopia esas escamas amarillentas de consistencia tan típicas de pacientes con dermatitis seborreica. A nivel tricoscópico es muy importante realizar esta técnica para diferenciar entre dermatitis seborreica y psoriasis. Y aquí os resumo quizá los hallazgos más importantes de cada una y destacar especialmente la presencia de vasos arboriformes en la dermatitis seborreica y por el contrario en la psoriasis vemos unos vasos enrollados, vasos que inicialmente a poco aumento los veremos como puntiformes, pero que luego al aumentar la definición del tricoscopio lo veremos como vasos enrollados. ¿Por qué se produce esta morfología? Pensad en la histología. En la dermatitis seborreica vemos esa dermatitis perivascular superficial y una discreta dilatación vascular, que esto se va a traducir en que los vasos que veamos a nivel tricoscópico sean esos vasos arboriformes sin una presencia de los vasos puntiformes que hay en la psoriasis. Mientras que en la psoriasis vemos que debido a esa papilomatosis que se produce a nivel histológico, se va a producir un engrosamiento de los vasos a nivel de esas papilas y vamos a ver esos vasos puntiformes que cuando aumentamos el número de la definición del tricoscopio, vemos cómo se definen mejor en forma de esos vasos enrollados, esos vasos circulares que son muy, muy característicos prácticamente patognomónicos de psoriasis. Esto será relevante porque hay muchos pacientes que no saben que tienen psoriasis hasta que no consultan a nivel de tricología y con la tricoscopia podemos preguntarles si tienen antecedentes familiares de psoriasis y así orientar el diagnóstico de psoriasis del cuero cabelludo. Aquí vemos una imagen tricoscópica típica de una psoriasis del cuero cabelludo con esos vasos enrollados, esos capilares enrollados que no aparecerían en la dermatitis seborreica. Esto también puede tener una implicación terapéutica importante porque, como sabéis, en la psoriasis tendremos que hacer un tratamiento más intensivo, tanto a nivel queratolítico como a nivel antiinflamatorio y el pronóstico a medio y largo plazo de esa descamación será peor en la psoriasis respecto a la dermatitis seborreica. ¿Con qué enfermedades tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en una dermatitis seborreica? Bueno, pues en principio tenemos que diferenciar cuadros que producen dolor en el cuero cabelludo y ahí haremos el diagnóstico diferencial con todos los cuadros que producen tricodinia. Si nos encontramos solamente con inflamación, tendremos que ver si la pilotracción es positiva y si vemos presencia o ausencia de orificios foliculares. Esto será clave porque si vemos que hay una pérdida de orificios foliculares a la tricoscopia, tendremos que pensar en una alopecia cicatricial, como puede ser un lupus discoide, un líquen plano pilar o luego veremos alguna alopecia fibrosante de patrón difuso y en ese caso podemos o bien plantear una biopsia o directamente orientar el tratamiento acorde a esa alopecia cicatricial. Mientras que si vemos que hay una pilotracción positiva, pero vemos pelos rotos en la tricoscopia, y en algunas ocasiones podemos ver corchos, tendremos que pensar en ese sentido hacer un cultivo KOH y poner el tratamiento correspondiente. En tercer lugar, si nos fijamos en la descamación, si hay un eritema importante de base y las escamas están poco adheridas, será el cuadro típico de una dermatitis seborreica. Mientras que si las escamas están muy adheridas y son de color nacarado, tendremos que pensar en una psoriasis. Más si vemos el patrón vascular típico con esos vasos puntiformes o a mayor aumento esos vasos enrollados y si la descamación es escasa pero vemos que hay un prurito muy intenso, nos podrá orientar más a una dermatitis atópica. Por el contrario, si no vemos de base y vemos que el paciente es un niño, tiene pelos rotos bajo la placa de alopecia, tendremos que pensar en una tiña y por lo tanto hacer un cultivo correspondiente. Y si vemos que hay una descamación fina que no está adherida, no hay pelos rotos, no hay otros signos microscópicos de tiña, pues pensaremos simplemente en un cuadro de caspa o en un cuadro de pitiriasis seca. ¿Cómo realizamos el tratamiento a nivel práctico? Bueno, yo recomendaría, ya lo conocéis, lo primero, explicar a los pacientes el carácter crónico y recurrente de este proceso. Los pacientes tienen que entender que no tienen un cuadro que sea una infección y que tratándola ya se cura para siempre, sino que es un proceso inflamatorio crónico que cursa en brotes, empeorará en épocas de estrés, mejorará con el tratamiento, pero luego habrá que instaurar un tratamiento de mantenimiento y que es normal que pueda tener X número de brotes al año y que por eso no se desespere, sino que es la evolución natural de esta dermatosis. El objetivo a nivel terapéutico
la microbiota, controlar esa población de malacesia y disminuir la inflamación. Y para ello se utilizan diferentes compuestos. La verdad que hay una amplia gama de diferentes productos. Suele ser muy operativo y cómodo para los pacientes y normalmente es suficiente utilizar el producto en forma de champú, dejarlo en contacto con la piel del cuero cabelludo durante 2 o 3 minutos en el lavado y hay diferentes compuestos que pueden ayudarnos a controlar esa sobrepoblación de malacesia, como es el ketoconazol, ciclopirox, pitironato de zinc, otros compuestos que luego veremos. Es importante, en función del grado de descamación, dejar el champú en el cuero cabelludo más o menos tiempo, desde 2-3 minutos hasta incluso 5 minutos antes de lavarlo. Y se puede utilizar diariamente o como mínimo 3 veces en semana hasta que desaparezca el cuadro. Hay muchos pacientes que yo les recomiendo luego que hagan un mantenimiento con una aplicación semanal para evitar las recidivas. Y es importante que algunos pacientes también se van a beneficiar de rotar diferentes champús, especialmente si son a base de antifúngicos azoles, porque malacesia puede desarrollar resistencias a estos compuestos. En los casos de dermatitis seborreica grave, moderada grave, tendremos que combinar al champú antifúngico otros tratamientos antiinflamatorios, como pueden ser los corticoides de alta potencia en loción o en espuma, aplicándolos ya no puntualmente, sino durante toda la noche, durante 1 o 2 semanas, y si además presenta el paciente descamación adherida, como puede ser en los cuadros de psoriasis o los cuadros de dermatitis seborreica grave, tendremos que asociar un queratolítico como el ácido salicílico, la urea u otros. Y hay pacientes que incluso se van a beneficiar del tratamiento con antifúngicos orales, como puede ser el itraconazol. Yo he tenido pacientes también que hemos tenido incluso que realizarles infiltraciones de corticoides intralesionales, algunos pacientes dar alguna pauta de corticoide oral. Incluso hemos visto pacientes que tratándoles de forma paralela su alopecia androgénica, por ejemplo, con plasma rico en plaquetas, dado el efecto antiinflamatorio de este tratamiento, también han mejorado de la dermatitis seborreica, que también podemos complementar en pacientes seleccionados. ¿Cómo tratamos la costra láctea? Bueno, pues como decíamos antes, es un cuadro autorresolutivo en semanas o meses. Son niños muy pequeños, se recomienda un tratamiento más conservador. Simplemente con emoliente suele ser suficiente, pero si fuera necesario podemos utilizar algún champú o incluso corticoides de baja potencia o un champú de ketoconazol al 2%. La pitiriasis amiantácea ya es un cuadro un poquito más intenso. Necesitaremos hacer tratamiento potente con queratolíticos. Incluso hay pacientes que pueden requerir eliminar esas costras físicamente o incluso tener que cortar el pelo para eliminar esas costras que están tan adheridas que ya no hay forma de quitarlas. Y utilizar un corticoide tópico cuando hay inflamación en la base, junto con un champú antifúngico para prevenir la nueva aparición de escamas que se vayan desecando y vayan produciendo ese aspecto de escamas adheridas a los folículos pilosos. En este sentido, a nivel terapéutico, recordaros, Iraltone DS es uno de los ejemplos de un champú que mezcla en el mismo producto toda la gama de ingredientes activos para frenar esta sobrepoblación de malacesia con la piroctanolamina y otros productos como el ácido salicílico que puede ayudar a normalizar este efecto de hiperkeratosis, de escamación a nivel del cuero cabelludo y aliviando el picor y la irritación. Bien, vamos a poner en práctica todo lo visto hasta ahora y ya terminaremos la parte teórica con una serie de casos clínicos para que podáis hacer el diagnóstico diferencial, ya que la dermatitis seborreica en general es un cuadro clínico relativamente fácil de diagnosticar, pero en ocasiones nos puede plantear el diagnóstico diferencial con algunos otros procesos y conviene tener en mente esos otros procesos para no cometer un error diagnóstico. Bueno, en primer lugar, esta es una paciente, una mujer de 60 años, que tiene una alopecia difusa, pero que al explorarle con el tricoscopio vemos que tiene una descamación perifolicular, sería una hiperkeratosis perifolicular, y sí que si observamos dentro del algoritmo previo, sí que observamos zonas con pérdida de orificios foliculares. Vemos además que hay una miniaturización y un dato importante es que no hay descamación interfolicular en la zona donde vemos la descamación perifolicular. Por lo tanto, no orienta tanto a una dermatitis seborreica, sino a un cuadro de alopecia fibrosante de patrón difuso, es decir, un tipo de alopecia cicatricial que asocia miniaturización con hiperkeratosis pilar y con pérdida de orificios foliculares. En esta paciente, el tratamiento que solemos utilizar es minoxidil, ya sea tópico o vía oral, junto con un corticoide tópico 1 o 2 días en semana y un tratamiento inhibidor de la 5-alfa reductasa vía oral, como puede ser dutasteride. Hay algunos pacientes que se les plantean dudas
directamente, en vez de realizar la biopsia, podríais plantear utilizar un champú antidermatitis, como puede ser Iraltone u otros, durante una semana, para ver si mejora esa descamación y en caso de que no mejore, que en caso de ser una alopecia fibrosante de patrón difuso no mejoraría, pues ya plantear la biopsia en un segundo tiempo. Siguiente caso, tendríamos este varón de 35 años que consulta porque le han derivado para realizarse un trasplante capilar en la zona de la coronilla. Sin embargo, cuando le aplicamos el tricoscopio, observamos cómo tiene una descamación, tiene un eritema, tiene también pérdida de orificios foliculares, cierta duda de que tenga una dermatitis seborreica asociada de forma leve, pero lo que está claro es que ese eritema perifolicular y esa pérdida de orificios foliculares orienta a una alopecia cicatricial. Le realizamos una biopsia y se confirmó el diagnóstico de líquen planopilar, lo cual es muy importante realizar este diagnóstico dermatológico previo a realizar un trasplante porque el resultado va a ser peor y en este caso en particular al paciente le desaconsejamos el realizarse el trasplante capilar. Bien, vemos otro caso, una alopecia androgénica en un varón joven. La tricoscopia tiene múltiple descamación, pero sobre todo interfolicular, con un pelín de eritema y no observamos pérdida de orificios foliculares, sino miniaturización, por lo tanto estaríamos ante un cuadro típico de una dermatitis seborreica. Este paciente normalmente son pacientes que suelen responder muy bien simplemente al uso de un champú antidermatitis diario utilizándolo 2 o 3 minutos antes de aclararse el pelo. Siguiente paciente, una mujer de 40 años que acude por esta zona de alopecia en la coronilla y que además a la tricoscopia tiene esta descamación intensa a nivel perifolicular, un pelín a nivel interfolicular y sobre todo esa agrupación en mechones aceptables de 4, 5, 6 pelos y esa pérdida de orificios foliculares tan típica que es lo que nos tiene que orientar al diagnóstico de una alopecia cicatricial. En este caso, pensamos por la localización, esos pelos en penacho en una foliculitis de Calvante que luego se confirmó a la biopsia, pero la tricoscopia podría incluso hacernos pensar en un líquen planopilar o en una foliculitis de Calvante con patrón liquenoide. Pero es importante identificar estas alopecias cicatriciales y no confundirlas con una dermatitis seborreica porque en caso de no aplicar el tratamiento idóneo, la paciente puede ir perdiendo densidad de forma irreversible. Bien, otro caso, niño de 5 años con áreas de menor densidad en cuero cabelludo y vemos esa tricoscopia característica en la cual vemos pelos cortados que si lo viéramos a mayor aumento son pelos en sacacorchos y aunque haya descamación, esa alteración de los tallos pilosos nos tiene que llevar a una tiña del cuero cabelludo. Realizamos un cultivo, se confirmó un Trichofiton rubrum y con tratamiento el cuadro se resolvió de forma completa. Bien, aquí vemos simplemente la imagen tricoscópica, pero ya en esa imagen podemos ver cómo hay pérdida de orificios foliculares, cómo hay un eritema y sobre todo una hiperkeratosis perifolicular no interfolicular, orientándonos a una alopecia. En este caso, con la clínica ya es más fácil un líquen planopilar. Siguiente caso, también bastante típico, una mujer de 40 años con una alopecia, pero que a nivel tricoscópico ella consultaba por picor, por prurito, observamos esa descamación tan intensa que corresponde tanto a nivel perifolicular como interfolicular, sin pérdida de orificios foliculares y corresponde a una dermatitis seborreica intensa. Normalmente estas pacientes responden al tratamiento con champú diario, pero suelen requerir algún corticoide tópico por las noches para disminuir ese grado de inflamación tan alto que tiene la paciente. Simplemente imagen tricoscópica, luego os pondré la clínica, imagen tricoscópica con ese patrón vascular a gran aumento, vemos esos vasos enrollados que son, como hemos hablado, tan típicos de lo que veis aquí ya en la clínica, más fácil una psoriasis del cuero cabelludo. Esa placa de psoriasis con ese patrón vascular por los vasos enrollados que a poco aumento se ven como vasos puntiformes, ampliando un poco ya se ven como vasos enrollados. Siguiente casito, vamos a pasar, este es un caso interesante, que es un paciente con esta descamación intensa adherida a los tallos pilosos, que no se podía desprender, había notado también mucha caída de pelo, mucho efluvio telógeno, es un cuadro típico de pseudotinia miantácea y os voy a contar cómo le traté yo. Inicialmente le traté con un queratolítico y un corticoide, no se disolvían las costras, las intenté eliminar vía física con una pinza, no se eliminaban, con lo cual al final decidimos hacer un tratamiento más radical, que se cortara el pelo, un corticoide tópico asociado a ácido salicílico en solución, le dimos corticoide oral, una tanda corta en pauta descendente, le dimos isotretinoína porque tenía muchísima seborrea y luego un champú con ciclopiroxolamina.
y ese es el resultado al mes después de haberse cortado el pelo. El paciente estaba prácticamente perfecto, era una pseudotinia amiantácea secundaria a una dermatitis seborreica no tratada grave del cuero cabelludo. Bien, y ya terminando, último paciente, vemos un paciente que consulta porque ha sido tratado en clínicas no dermatológicas desde hace ya 3 años por un cuadro de dermatitis seborreica del cuero cabelludo y le han dado diferentes lociones, entre las cuales podemos observar algunas con propionato de clobetasol a 0,05% que llevo utilizando diariamente desde hace más de un año. Vemos a la tricoscopia que no observamos ningún tipo de descamación, observamos un eritema difuso y sobre todo unas telangiectasias que tienen un patrón bastante errático, pero que están engrosadas y vemos una piel bastante. Este es un cuadro que tenéis que identificar porque es un cuadro característico de una atrofia esteroidea y es muy importante que los pacientes les recomendemos que no utilicen los corticoides de forma crónica diaria porque pueden producir este problema y es el problema también de algunos centros no dermatológicos que carecen de tanto los conocimientos como las herramientas de tricoscopia necesarias para poder orientar este diagnóstico. Al paciente le fuimos suspendiendo el corticoide poco a poco y utilizando un tratamiento con tacrolimus en solución con buena respuesta y luego ya tratamos su alopecia androgénica con tratamientos con inhibidores de la 5-alfa reductasa vía oral. Bueno, espero que haya sido instructiva la charla. Os dejo mi correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda y por supuesto que ahora vamos a tener un tiempo para la sección de preguntas y respuestas. Doctor, tenemos una pregunta del doctor Fernando López. El último caso fue de alopecia androgenética más atrofia epidérmica. ¿Es correcto? Sí, el último caso tenía una alopecia androgénica porque a nivel tricoscópico se observaba miniaturización y además asociaba una atrofia corticoidea porque tenía ese uso crónico de corticoides y tenía esas telangiectasias y esa atrofia cutánea. Mi experiencia, y así respondo a otra pregunta que me ha parecido ver luego, esta atrofia se produce con el uso continuado diario durante muchos meses, pero no cuando utilizamos el corticoide 1 o 2 días en semana como tratamiento de mantenimiento durante, por ejemplo, 6 meses de un líquen planopilar o de otra alopecia cicatricial. Mi experiencia es necesario utilizarlo de forma diaria para producir en algunos pacientes esa atrofia. Doctor, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta de la doctora Lilia Argüello. ¿En qué casos recomienda utilizar isotretinoína? Bueno, la isotretinoína es una herramienta terapéutica interesante en aquellos casos de dermatitis seborreica que tengan una seborrea muy intensa, porque vamos a obtener dos beneficios. Por un lado, vamos a disminuir el sebo, por así decir, que como hemos visto a nivel patogénico es un factor importante para la sobrepoblación de malassezia, y en segundo lugar vamos a producir un beneficio cosmético en los pacientes que van a notar el cuero cabelludo y el pelo mejor por esa disminución de la grasa. Utilizar dosis muy bajitas, tipo 5 miligramos al día o como mucho 10 miligramos al día. Incluso hay pacientes que con 10 miligramos 2 días en semana ya mejoran. Y es una terapia que yo suelo utilizar bastante en pacientes con dermatitis seborreica. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta del doctor José Eduardo Campos. Dice, buenos días, ¿cómo tratar la costra láctea? Gracias. Bueno, la costra láctea, si es muy leve, puede responder simplemente a uso de aceites o incluso emolientes, cremas hidratantes. Si tiene un poquito más de eritema, de enrojecimiento, podemos utilizar un corticoide tópico en gel durante 3 o 4 días y con eso es suficiente. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Claudia Ledesma. El tacrolimus en el tratamiento para atrofia esteroidea, ¿cómo lo indica y por cuánto tiempo? Bueno, los inhibidores de la calcineurina, tacrolimus o pimecrolimus, se pueden utilizar en cualquier dermatosis esteroidea para disminuir, por así decir, la adicción que tiene la piel al corticoide, al ser un antiinflamatorio no corticoideo. Entonces, solemos utilizarlo al inicio del cuadro, ya sea el tacrolimus en solución formulado o el tacrolimus en crema, alternándolo con el corticoide un día uno, un día otro durante 2 o 3 semanas y luego ir disminuyendo progresivamente el corticoide. Al final, simplemente utilice el tacrolimus o el pimecrolimus de forma diaria al inicio y luego 2 o 3 días en semana para que al cabo a lo mejor de 3 o 4 meses ya suspenda todos los tratamientos y ya no tenga esa atrofia esteroidea. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Alejandra Coronado. Dice,
Tengo una paciente con placa dermatoscópica correspondiente a dermatitis seborreica, pero solo es una placa. ¿Común podría ser encontrar solo una placa? Bueno, no es lo habitual, pero en formas leves algunos pacientes simplemente tienen una zona con dermatitis seborreica como una placa aislada, pero bueno, sí que será importante en ese caso hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos como puede ser una tiña o como pueden ser incluso algunas formas leves de psoriasis del cuero cabelludo. Perfecto. Otra pregunta de la doctora Andrea Castellanos. ¿Se llega a crear tolerancia o resistencia al uso de los shampoos a largo plazo? Bueno, es muy buena pregunta. Más que podemos llamarle tolerancia, taquifilaxia, resistencia, algunos champús, como hemos visto antes, especialmente los champús que llevan productos azólicos, la especie malassezia puede hacerse resistente a estos champús. Por lo tanto, son pacientes que a lo mejor llevan 6 meses utilizando un determinado champú, hacer efecto antidermatitis y tienen que cambiar de champú. Y esto es debido a que malassezia se ha hecho resistente y tienen que cambiar de principio activo para mejorar su dermatitis. Doctor, otra pregunta del doctor Yuri Igor López. ¿Qué opinión tiene en cuanto al tratamiento para la sebosoriasis? Bueno, el término sebosoriasis es un término que se ha dado, un término un poco confuso y controvertido, que se ha dado para pacientes que tienen dermatitis seborreica asociada a mucha seborrea o incluso una psoriasis asociada a mucha seborrea. En realidad, los tratamientos habría que ver específicamente qué tipo de tratamientos son, pero en mi experiencia estos pacientes debemos tratarlos con tratamiento, por supuesto, antimalassezia, como puede ser un champú con los productos que hemos visto antes, y también puede ser muy interesante tratar la seborrea con isotretinoína. Perfecto. Doctor, de la doctora Isabel García, ¿qué opina de usar esteroide tópico por varios meses, solo 2 veces a la semana? Sí, antes he comentado que para producir atrofia esteroidea en mi experiencia era necesario utilizarlos de forma continua, diaria, y en aplicaciones pulsátiles solamente 1 o 2 días en semana es excepcional que se produzca este proceso de atrofia esteroidea, o sea que es un tratamiento seguro para otro tipo de alopecias como pueden ser las alopecias cicatriciales. Perfecto. La siguiente pregunta de la doctora María José Cervantes. Gracias, buenos casos. ¿Cuál es su experiencia con el uso de gluconato de litio? No tengo experiencia con gluconato de litio, pero estaré encantado de oír las vuestras. Perfecto, gracias. Y preguntas de la doctora Norma Elizabeth Vázquez. Hola Sergio, muchas gracias por tu excelente presentación. En los casos de dermatitis atópica, ¿dejas algún hidratante de piel cabelluda? Normalmente no. En mi experiencia, las dermatitis atópicas graves que están tan mal como para afectar al cuero cabelludo suelen estar mucho peor en otras zonas que son las que le dan prioridad, con lo cual simplemente me limito a tratarles con un corticoide cuando tienen mucha inflamación y la hidratación la suelen utilizar en el resto del cuerpo y no tanto en el cuero cabelludo. Me voy a ir con 3 preguntas más, ya para cerrar el panel. Dice de la doctora Pamela Sandoval. Hola doctor, muy interesantes los casos e ilustrativas las imágenes. En dermatitis seborreica de cara, cuando todo les irrita, ¿cómo inicia usted el manejo? Bueno, es muy buena pregunta. Hay veces que vemos dermatitis seborreicas asociadas a la rosácea de la zona facial y hay pacientes que no toleran bien los tratamientos de la dermatitis seborreica. Entonces, un truco que puede ser bueno, como ya hemos comentado, es el de la isotretinoína, pero también en estos pacientes un truco bueno puede ser utilizar doxiciclina oral para producir una mejora inicial y una vez que ya esté la piel mejor poder añadir inmunomodulador tópico como puede ser el timecronimus, pero el uso de doxiciclina puede ser interesante en esos pacientes. Okay. La segunda pregunta del doctor Alejandro Gallegos. ¿Podría hablarnos de su experiencia en el manejo de la dermatitis seborreica con isotretinoína? En la sección de los casos clínicos observé que la utilizó con un paciente. Sí, la isotretinoína suelo añadirla en pacientes seborrea y que además la seborrea les produce una incomodidad estética, por lo tanto vamos a mejorar 2 factores, tanto la dermatitis seborreica como el exceso de seborrea y el paciente va a tener una muy buena adherencia terapéutica porque va a haber un resultado relativamente rápido. Y la última pregunta de la doctora
Diana Gutiérrez. En cuanto a la terapia, lo que recomienda es un queratolítico. ¿Con qué frecuencia se debe aplicar? Y este se podría alternar con cualquier shampoo comercial que desee el paciente. Luz, te voy a pedir que repitas que justo la parte inicial no la hemos oído bien desde aquí. Repito la pregunta. En cuanto a la terapia de mantenimiento, lo que recomienda es un queratolítico. Si es así, ¿con qué frecuencia se debe aplicar? Y este se podría alternar con cualquier shampoo comercial que desee el paciente. Sí, terapia de mantenimiento depende del grado de dermatitis seborreica que tenga el paciente y sobre todo depende del grado de descamación. Si tiene una descamación, incluso no haría falta el queratolítico, sino simplemente un tratamiento para regular la sobrepoblación de malassezia, cualquier tratamiento antifúngico, preferentemente no azólico. Pero si el paciente asocia un poquito de descamación, que suele ser lo normal, sí que vienen bien concentraciones bajitas de algún queratolítico. Y para ello el paciente puede utilizarlo en combinación con su champú habitual. Yo hay muchos pacientes que les recomiendo lavarse el cabello primero con un champú antidermatitis y que lo dejen 2 o 3 minutos, se lo aclaren y luego utilicen un champú más cosmético en el mismo lavado. Esa es una opción. La otra es alternar y utilizar un día uno, un día otro. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Sergio, por su presentación y pues que tengan un excelente día. Un placer, muchas gracias, Luz. Que vaya todo muy bien.